presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Y estamos ya con El Mostrador en la Clave, con nosotros Macarena Segovia. Maca, ¿cómo estás? Aquí resistiendo la cuarentena. Y tú también, Santiago Escobar, ¿cómo estás tú? Aquí estoy, Fernando, buenos días a todos, a Maca, a todos, a los auditores, a todo el mundo que puede escuchar. Oye, a ver, Maca, no sé si es que tú me puedes hacer el resumen de cómo ves tú lo que pasó con este famoso carnet que tenía tanto vuelo promisorio hasta hace una semana y que se vino al piso. Con una serie de explicaciones. La verdad es que es difícil de entender que se tomaran en cuenta determinadas explicaciones que se dieron desde el primer día, casi un mes y medio después. Pero el hecho es que algo que podía transformarse en una suerte de hazmerreír mundial, se deshizo aparentemente esa intención, o por lo menos se pospuso esa intención de generar un carné de garantía de fin de contagio para las personas que se habían contagiado. Cuéntanos un poco de eso. Sí, o sea, lo que señala el ministro como último argumento dentro de todo de toda esta crisis que se desató por el anuncio de este carnet COVID, en donde hasta la OMS entró a jugar y entró también a criticar ciertas líneas del gobierno en un principio, es que básicamente el carnet no se va a entregar porque puede haber una creciente discriminación contra aquellas personas que fueron afectadas por el virus, y que el hecho de que tengan este carnet puede ayudar a identificarlas, entonces dándose toda esta rueda que utilizan también para evitar entregar ciertos datos con respecto a la afectación de personas en ciertos territorios específicos. El ministro dice, no, estas personas van a ser discriminadas, entonces para evitar que hayan actos de discriminación o ataques que pueden ser bastante severos, dijo el ministro, no les vamos a entregar el carnet. A pesar de que la trastienda y el trasfondo de finalmente no entregar este carnet apunta directamente y está totalmente entrelazado con el hecho de que actualmente se han disparado los contagios en el país, principalmente en la región metropolitana. Hay un colapso de los sistemas de salud y hospitalarios evidente. Por ejemplo, que hay un 99% de las camas de urgencia UCI que están ocupadas dentro de los hospitales del sector suroriente. Entonces, dentro de ese contexto, finalmente lo que ocurre es que se presiona de una u otra manera a no entregar un carnet que no tenía ninguna base científica, porque no se ha comprobado cuál es la cantidad de tiempo y si es que entrega o no entrega inmunidad la infección por el coronavirus a las personas. Y también se podía apuntar a dar una falsa sensación de seguridad en aquellos que sean portadores de un carnet que te lo iban a entregar 14 días después de que fuiste infectado, y a través de un PCR, de un test de sangre, en donde lo que se hace finalmente, o sea, no un PCR, de un test de sangre, que lo que hace es identificar los anticuerpos, los cuales puedes desarrollar en tu cuerpo, pero al mismo tiempo seguir contagiando. Entonces, toda esa mezcla y esa crisis que se desató por este anuncio del gobierno quedó en nada, y francamente, como lo dijo también el Colegio Médico, se pudo haber ahorrado muchos dimes y diretes entre el sistema y los funcionarios del sistema público y el Ministerio de Salud, en especial el ministro Áñez, si es que no se hubiese empecinado hasta último momento con poder generar esta iniciativa. Sí, da la impresión de pronto, Santiago, que el carnet tenía casi una patente y así por lo menos conversando con personas, estoy hablando 3 semanas atrás, que
que entendían que el carnet era una especie como de garantía de que tú ya no contagias ni puedes ser contagiado. Y esa situación, no resiste una excepción. Basta que de pronto aparezca alguien con un carnet que se contagie de nuevo para que se caiga toda la medida, y por lo tanto era de un riesgo brutal. Pero me da la impresión de que el carnet tenía más, por lo menos desde el punto de vista comunicacional, tenía más un objetivo probablemente de informar al mundo que en Chile estaba desapareciendo la enfermedad. Bueno, mira, yo creo que hicimos el ridículo ya, o sea, yo no creo que se habría hecho el ridículo, el condicional no corresponde, ya lo hicimos. El presidente de la República habló con gente en el extranjero, la expresidenta Bachelet de su cargo en Naciones Unidas se refirió a esto, en fin. Pero además, mira, es una falta de criterio, yo digo, muy grande, cuando tú empiezas a crear mecanismos de certificación de la población, cualquiera que sea, no solamente en este caso, sino respecto de muchos otros, y empiezas a anular el valor de la identidad de la gente en función de tener nuevas certificaciones. Prácticamente esto equivale al papelito ese que te piden cuando vas a hacer un trámite, te dice, mire, por favor, tráigame un papel que diga que usted está vivo. Los certificados de sobrevivencia. Pero si estoy aquí estoy con mi carnet de identidad, mire, ¿qué más quiere que le muestre? Mi cédula de conducir, ¿qué más? ¿Qué más le muestro? No, tráigame una declaración jurada de un par de vecinos de usted, ¿no es cierto?, ante notario, de que usted está vivo. Es exactamente esa imbecilidad crónica, ¿no es cierto?, de certificar a la gente desde un poder que no tiene equivalencia y que hoy día, yo te digo, mira, son los sobrantes de la estupidez y efectos de auditorio, así se llaman. En el viejo periodismo, en la vieja teoría de las comunicaciones se llaman efectos de auditorio. Andar buscando alguna cosita, alguna presea, alguna latita que ponerle en el pecho a la gente para demostrar que estamos haciendo bien la pega. Yo de verdad estoy... No sé, yo miro esta cosa con un escepticismo enorme y creo que estamos haciendo un ridículo, sobre todo porque está pasando lo que se viene, es decir, lo que sabíamos que se iba a venir. Está pasando que están aumentando los casos, están aumentando los tests y todavía son insuficientes y están aumentando los casos y tenemos, digamos, un comportamiento esperado, previsto, porque no es que no se haya previsto de aumento de demanda y se están intensificando entonces las presiones y las tensiones en torno a las atenciones médicas. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces hubiera sido ya el colmo de la estupidez humana, digo yo, insistir, discúlpame la expresión, pero insistir en una cosa de esta naturaleza, ¿no? Sí, bueno, hay dos puntos ahí que son interesantes. Uno, nunca es tarde para desistir de hacer una medida que no tiene sentido o que puede tener un muy alto riesgo. Nunca es tarde para desistirse de ella, y afortunadamente acá a última hora se desistió el ministro Mañalich de algo con lo que él estuvo públicamente jugando como si fuese el juguete nuevo del cabro en el pasaje, digamos. Querían todos, probablemente alrededor de América Latina, iban a mirar esta experiencia del carnet, pero los argumentos creo que fueron mucho más rotundos y algo hizo cambiar al ministro Mañalich de generar el carnet COVID. Lo más probable sea lo que tú estás diciendo, Santiago, y también la Maca, en el sentido de que los últimos 10 días o casi 2 semanas han empezado a mostrar un derrotero totalmente distinto al que se creía que se tenía hace un mes, cuando
hablábamos de la meseta, cuando hablábamos del aplanamiento de la curva, cuando justamente prometíamos que pronto iba a estar un carnet que garantizaba que las personas contagiadas no iban a contagiar de nuevo y estaban libres y además inoculadas del virus. Bueno, se nos vino la realidad y hemos tenido números crecientes en materia de contagios muy altos y también en términos de fallecimiento por millón de habitantes. Y eso es probablemente más elocuente que muchas de las disquisiciones teóricas que probablemente se han dado en torno a este tema del carnet. Nada como la elocuencia de un número de contagios mucho más altos que escapa de la norma y se sale de la curva. Sí, mira, Fernando, yo de verdad creo que es muy importante la nota que trae hoy día el diario que hizo la Maca. Hay que preguntarle más sobre este tema a la Maca, pero yo de verdad creo que la disputa que se está dando, mira, se están generando como dos mundos paralelos. El mundo de la comunicación oficial, ¿no es cierto?, con un manejo que yo diría es arbitrario desde el punto de vista de el vínculo con los ciudadanos, donde hay mensajes en una sola dirección, y otro mundo, el real, ¿no es cierto?, donde no se comparten los datos, donde hay una pelea instalada, porque lo que la nota de la Maca es muy clara en decir, hay una pelea instalada en torno a un manejo mañoso de los datos. Usa ella ese concepto, ese apelativo durante varias veces. Y yo digo, esto es grave. Mira, no se trata solamente de una disputa por los datos y por la digitalización y por la información de datos que debieran a lo mejor ser privados, sino que de muchas partes, incluso en este programa se ha dicho muchas veces, hay que compartir los datos con la red primaria. La red primaria es la red de entrada. Entonces tenemos dos mundos funcionando. El de la realidad, que parece que está llenando todos los intersticios de posibilidades de oferta médica, y el manejo de la comunicación oficial. Y eso es muy malo en estos momentos, es muy malo, y que se retire gente de la mesa de manejo de datos, que se noten fisuras de esa magnitud, y que el ministro, el encargado, el responsable, esté siendo sindicado y las autoridades en una posición dura para informarle o no a la población y generando incertidumbre. Eso es un llamado al pánico. Están haciendo un llamado al pánico. Maca, cuéntanos un poco de tu nota. No, enlazándolo un poco lo que decías tú adelante y con lo que dice Chavo, la cantidad de contagiados es grande, pero también hay que tener en cuenta que de más del 60% de los contagiados están concentrados en la región metropolitana, y no se sabe específicamente a diario en qué comunas de la región metropolitana. Nosotros conocemos los informes de la Epivigilia, que son los epidemiológicos que salen cada 3 o 4 días, en donde sale la información acumulada de contagios por comuna. Entonces, y varias gente se pregunta así como, ¿por qué es necesario conocer más datos? Y ya vemos tanto dato publicado. Por ejemplo, uno se mete a la página de gov.cl coronavirus, ahí sale cantidad de casos activos, total de contagiados, hay un montón de datos. Pero lo que no se conoce actualmente y que es fundamental dentro del contexto crítico en el cual está entrando actualmente, principalmente la región metropolitana, apunta a los microdatos o datos desagregados. Esos datos no solamente te hablan de cuántos contagios, sino que también te ayudan a entrelazar, por ejemplo, cuál es la condición de vulnerabilidad de los principales focos de contagio del país. También te habla, por ejemplo, de cómo se conecta con las vías de tránsito y de movilidad de las personas, los núcleos con mayor puntos críticos. También te ayuda a establecer ciertas, no es una predicción, pero sí una estimación de en qué momento, por ejemplo, van a empezar a caer en crisis los centros hospitalarios
y cuántas camas, por ejemplo, en torno a la cantidad de contagiados dentro de un lugar específico se van a necesitar de aquí a 2 semanas, por ejemplo, o cuántos ventiladores, etcétera, en la red hospitalaria. También ayuda a que, por ejemplo, el sistema de salud más arraigado en las comunidades, que son los SPAM, tengan también cierto conocimiento de cómo se está moviendo el contagio en sus núcleos más cercanos, una serie de cosas que básicamente tienen que ver con que principalmente este virus, decía uno de los científicos con los que conversamos para el reportaje, es fundamentalmente clasista y afecta a la población más vulnerable. Es efectivamente en ese tipo de población en donde se tienen menos datos. Lo que apunta finalmente el mundo científico es que no se quieren datos por querer datos, se quiere tener datos para poder ayudar a mejorar, a entender esta comprensión de cómo se está moviendo el virus, y por otro lado también para ayudar a las propias autoridades. Bueno, el reporteo, lo que nosotros pudimos saber es que básicamente el gobierno no va a entregar más datos, no vamos a poder tener información más detallada, anonimizada, de, por ejemplo, quiénes se están contagiando, cuáles son sus características principales socioeconómicas, sus características también principales de ubicación geográfica, de enfermedades de base, etcétera. Todo ese tipo de información no vamos a tener ni de los contagiados ni de los fallecidos. Y ojo que también hay una noticia que está como en desarrollo, que salió ayer en la noche, le informaron desde las asociaciones de salud pública, en donde había habido un paciente que estaría a la espera de recibir su certificación de COVID-19, que murió en el Hospital San José esperando a poder ser internado en una cama UCI y conectado a un ventilador. Entonces, ese tipo de información no se puede adelantar con certeza, pero sí se puede prever con este tipo de datos, señala la comunidad científica. Y vemos que, por ejemplo, los informes que entrega las sociedades, por ejemplo, de medicina intensiva son mucho más detallados y mucho más precisos que los que entrega el Ministerio de Salud. Entonces, en esa pugna que hay por los datos, el ministro de Ciencias no tiene mucho que decir, porque él ni siquiera es parte de los espacios de respuesta más íntimos del ministro Mañalit para poder abordar la pandemia. No tiene mucha relación fluida, no es capaz tampoco de sentarse en el núcleo más directo del ministro y decir los científicos necesitan más datos para poder ayudar a trabajar en función de prever y de poder mejorar la forma en la que está abordando el gobierno la pandemia, sino que se reduce a una participación en la mesa social, en donde vemos que tampoco no hay mucho feedback y mucho eco dentro del núcleo del MinSal para poder abordar este conflicto. Entonces, hay todo un entramado que hay detrás de esta pugna por los datos, que en verdad lo que únicamente buscan hacer los científicos es tratar de mejorar la estrategia que está teniendo actualmente las autoridades para poder abordar la pandemia por el coronavirus. Oye, Maca, sácame de una duda, te estaba escuchando atentamente. De alguna manera tú coliges que aquí podemos estar, si tú quieres, en una discusión. Al interior estoy hablando justamente de el ámbito del Ministerio de Salud, y todos los asesores científicos que tiene el Ministerio de Salud, incluyendo el Ministerio de Ciencia. Aquí tú de alguna manera coliges de que se puede estar dando llamémoslo así, una disputa en términos de no sé si de profesión o si es etaria, digamos, si es de cosas como que se hacían siempre de una manera o de otra, porque tú tienes un montón de personas que trabajan datos que no tienen ninguna relación con la medicina. Es otra disciplina, es una disciplina que tiene que ver con las probabilidades, tiene que ver con una serie de cosas que están fuera del quirófano, están fuera del hospital, tienen básicamente que ver con la regularidad de determinadas tendencias y cosas a partir de lo que se ha visto en el pasado que ha ocurrido. Y esas personas, que no son médicos, un porcentaje muy alto de ellos, probablemente tienen una suerte de disputa de calidad profesional
con quienes siempre han mirado la medicina desde el punto de vista de la atención de pacientes. Sí, lo que pasa es que en ese sentido, es muy cortito, aquí hay una disputa, sí, te dice que hay una disputa del mundo más matemático, que finalmente son los núcleos de trabajo físico y matemático los que están más en disputa con el tema de los datos, pero no se reduce solamente a ello. Hay muchos también que trabajan en avances epidemiológicos. Por ejemplo, la semana pasada hubo un foro importante de la Universidad de Chile, en donde participó también la directora del Departamento de Epidemiología, en donde ella también decía es importante poder acceder a estos datos. Y claramente un epidemiólogo no puede hacer una relación exponencial de cómo se van a desarrollar los contagios en un núcleo específico dentro de la región metropolitana, tomando indicadores de pobreza, tomando indicadores de traslado y transporte, y también del acceso a insumos básicos. Eso por lo general lo hace un matemático, pero el punto es cómo se da ese trabajo mancomunado entre ambos mundos. Eso se esperaba que se diera, por ejemplo, en la mesa de asesoría científica que tiene actualmente el Ministerio de Salud, que es el Consejo Asesor, pero también vemos que la conversación directa con el Consejo Asesor y con el Ministerio de Salud no existe desde la mesa de datos COVID, sino que se da a través de la mesa social. Entonces, no hay una fusión de estos dos mundos, y finalmente que nace el trabajo de más matemático dentro del núcleo del Ministerio de Salud es los asesores que están al interior de la red que trabaja en la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Entonces, hay muchas cosas dando vueltas, hay muchos equipos dando vueltas que no se comunican entre sí, básicamente. Sí. Pero, Fernando, yo creo que aquí hay un punto que es muy importante respecto de los desarrollos futuros. Se ha estado insistiendo que las pandemias llegaron para quedarse, se ha estado insistiendo en que vamos a tener recurrencia, a lo mejor no de esta magnitud, pero en el futuro vamos a tener una recurrencia de situaciones sanitarias que implican ámbitos muy ampliados de acción y que implican un tipo de coordinación y de gobernanza totalmente diferente de los hechos. Hace mucho rato que se viene hablando en materia de inteligencia artificial y de base o de plataformas digitales, etcétera, de lo que se llama el Swarm Intelligence, es decir, la inteligencia de enjambre. La inteligencia no va a ser del estilo individual, sino que el manejo de todas estas situaciones que son de carácter catastrófico va a requerir, ¿no es cierto?, plataformas y promedios de inteligencia, de manejo de plataformas de control, incluso no centralizado, sino distribuido, para ser exitosa y para manejar la dimensión de los problemas que se tiene que enfrentar. Y entonces lo que está haciendo el gobierno es exactamente lo que hacían en Dubrovnik o lo que hacían en las ciudades estados, ¿no es cierto?, en Venecia, o en la época de las pestes, que las cerraban, pero no daban motivo, no atendían las causas que hoy día tienen que gobernar. Y entonces la información es un elemento central de la inteligencia de enjambre, esta inteligencia colectiva que permite manejar todas estas variables que hay que coordinar, y la esencia o el consumo esencial de esa inteligencia colectiva es la comunicación. Y de verdad, desde el punto de vista de lo que hace el gobierno y de lo que se está haciendo en general, tenemos que concluir que hemos mantenido durante todo el tiempo que ha durado la pandemia, uno de los problemas ha sido la comunicación. Primero por los estilos de comunicación, después por la búsqueda de efectos de auditorio, cosas que no se sabe si sí, si no, y luego por este empecinamiento de no compartir para generar capacidad colectiva, inteligencia colectiva para manejar los temas. Sí, hay una discusión que lo que sí podríamos argumentar es que esta discusión sobre los datos partió desde el comienzo de esta situación. No es algo que se esté dando ahora o que alguien trate de aprovechar en este momento porque han subido
los casos en los últimos 6 días. No, esta es una discusión que primero partió cuando, o se notó quizás probablemente cuando los alcaldes plantearon que ellos no estaban recibiendo la información que que ellos creían que debían recibir para trabajar las situaciones dentro de sus territorios, y ahí hubo una discusión casi un mes y medio duró esa discusión, donde el ministro Mañalich en un momento dado fue bien duro porque básicamente interpretó la crítica de los alcaldes como un intento de posicionarse para las próximas elecciones comunales. Y por lo tanto ahí hubo un enjambre. Después la discusión con el colegio médico, hasta que fueron integrados a la mesa social y todo lo demás, fue súper dura. Y siempre teniendo exactamente el mismo eje central, Maca, que eran los datos. En eso no ha cambiado. No, y se mantiene claramente porque, a ver, ¿qué es lo que hace el ministerio? El ministerio entrega datos como, uno se puede marear viendo tantas cifras, pero son cifras grandes, las cifras totales. Entonces, cuando uno ve esa cifra total, que además refleja una fotografía de por lo menos 72 horas atrás, o sea, 3 días atrás, no te permite visualizar la real magnitud de lo que puede ser. Entonces tú lo que haces es entrar a especular. Y eso siembra desconfianza. Eso lo decían los científicos, lo dice el reportaje. Y dicen, bueno, ¿para qué nos convocan finalmente? Porque la idea de esta mesa de datos COVID apuntaba a establecer un flujo de información importante entre el mundo científico, el mundo exponencial de los datos, también los epidemiólogos y el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Salud. Pero el Ministerio de Ciencia se ha reducido su rol en esto a digitar datos. O sea, el Ministerio de Salud entrega, y no entrega ni siquiera las bases de datos desagregadas, sino que son los funcionarios del Ministerio de Ciencia los que tienen que estar uno por uno ingresando los datos y poniéndole una coma para poder ingresarlos después al sistema que tienen de proyección de datos dentro del Ministerio de Ciencia. Entonces, también hay una falta de mirada de colectivo para el trabajo. Y, al parecer, por las informaciones que nosotros tenemos, no va a haber un avance, a pesar de que el Ministerio tiene esos datos, porque los tiene. No va a haber un avance a la hora de entregar mayor desagregación o microdatos, porque lo que puede ocurrir con eso es que se le pueda criticar mucho más fuertemente, y ya con una base científica real, la estrategia que está teniendo actualmente el gobierno. Pero mira, la importancia, disculpa Fernando, una cosita, mira, la importancia que tiene el compartir información para hacer racionales las decisiones. Ya el país ha experimentado otras veces esto. Mira, cuando hicieron el Transantiago, que es la región metropolitana, cuando lo aplicaron, el cálculo que se hizo de vehículos necesarios era de 4.000 vehículos, porque la cifra de 4.000 vehículos para el transporte y todo el número de viajes que se necesitaban justificaban, ¿no es cierto?, tal tarifa. Es decir, se hizo el cálculo no por viajes sino por tarifa, no por gente que se movilizaba sino por tarifa. Y sí, el señor que llegó al ministerio venía del Servicio de Impuestos Internos y de Ingeniería de Transporte, no sabía nada, Javier Echeverry. ¿Y qué es lo que pasó? Que al poco rato tuvieron que meterle 2.000, 3.000, 4.000 buses más. ¿Y cuánto le ha costado el cálculo de mala información, de poco cruce de información y de comunicación técnica entre los expertos de transporte, los que manejan los buses, los que manejan la economía, etcétera, a Chile? ¿Qué es lo que ha sido una verdadera pandemia, por lo menos en Santiago, el tema del transporte público y el Transantiago? Bueno, hoy día se trata de una cosa sanitaria que le cuesta la vida a la gente. Ojo con esta cosa. Entonces, yo diría que estamos muy en el límite de la responsabilidad política por delitos colectivos, porque se está provocando un daño, un manejo mañoso de información sanitaria que puede costarle la vida a gente. Vamos entrando en un terreno mucho más complejo de los resultados y las responsabilidades políticas en el manejo de las del gobierno y de las decisiones que se adoptan. Hagamos una pequeña pausa y volvemos con el mostrador a la
A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse. Y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. ¿Qué es qué en cuarentena? Contigo en la salud y en la enfermedad. No salgas de tu casa. ¿Qué te pasa? ¿Te crees un adolescente? La salud no tiene precio. No seas un necio. Consejos enojados de qué es qué en cuarentena. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Hay una serie de temas que son interesantes respecto de todo lo que está pasando. Se ha producido, yo creo, ya se viene dando también, es una tendencia bastante fuerte, que en la coalición de gobierno, Maca y Chago, está mostrando en esta pandemia fisuras y divisiones bastante potentes, porque hay tomas de posiciones respecto de fenómenos que no eran estrictamente políticos o clásicos, se pensaban cuando se llegó al gobierno. Cuando se llegó al gobierno se hicieron al principio cosas bastante interesantes, la formación de comisiones, lo que dividió a la oposición. Si la oposición estaba totalmente fragmentada, la coalición de gobierno estaba mucho más estrechamente unida, pero las pandemias tienden, por el miedo que provocan, por el costo que tiene equivocarse, que son vidas humanas, generan situaciones mucho más, yo te diría, apremiantes, más tensas, más fuertes, y hay cosas como, por ejemplo, la forma de asumir la posibilidad de utilizar una ley, como la Ley de Protección del Empleo, en beneficio de las grandes empresas, que ha sido la última, yo te diría, fuente de discrepancia al interior de Chile Vamos, pero de una manera bastante fuerte. Salió el ministro de Hacienda a decir que era impensable lo que estaba haciendo Cencosud, que después reculó, pero eso quedó dando vuelta porque estamos hablando aquí de la savia central del modelo, que es la plata. Y la frase de la presidenta de la UDI fue bien curiosa, pero esto de que el ministro de Hacienda le faltó rigor intelectual. No sé si es que lo que estaba tratando de decir es que no había leído lo suficiente cantidad de filósofos o sociólogos o politólogos en su vida, o no había publicado la necesaria cantidad de libros. ¿Qué significa que le faltó rigor intelectual cuando Briones planteó que la ley tenía un propósito y un objetivo distinto al zafar para las grandes empresas, dando el 80% de repartición de utilidades? Santiago. Mira, yo creo que nada en ninguna parte del mundo, en ninguna organización, funciona exclusivamente con normas, con reglas, con leyes. Existe lo que se llama los consensos organizativos internos, tanto en las sociedades como en las organizaciones, que es una manera de interpretar las propias obligaciones, la cultura institucional, en este caso la cultura política, con la cual se enfrentan diversas cosas, entre otras situaciones de emergencia como la actual. Entonces, no vamos a tener leyes, una completitud extrema. Lo que tenemos que tener son leyes razonablemente bien claras y dispuestas, y aprovechar de la cultura nacional
que no es precisamente el de la autocontención, sino que hay que andar con el palito de abollar ideologías, como dice Mafalda, ¿no es cierto?, sino amenazar con cárceles, con multas significativas, etcétera, y no confiar, si no se tienen capacidades de fiscalización, no confiar en que donde ahí haya ambigüedad no llegue la mentalidad de la pasada, el aprovechamiento, el capitalismo salvaje, que es a lo que estamos acostumbrados, el abuso al que estamos acostumbrados. Si los abusos se producen ahí donde no hay luz, donde no hay transparencia, donde la gente no puede mirar. Y entonces, este aprovechamiento por parte de Cencosud o de otras empresas, yo digo que no es solamente un problema de Cencosud. No, hay como 12 o 13 que por ahí han salido publicadas. Sí, esto es una cosa más amplia. Bueno, no se previó porque un exceso de confianza en situaciones de crisis, somos todos buenos y entonces todos buscamos el bienestar del otro y nos condolemos del vecino, lo que no es efectivo. Es decir, en la economía, lo que demuestra que la economía de Chile es salvaje desde el punto de vista del uso del poder. El que tiene poder lo usa y lo abusa, ¿ya? Aplicando la máxima china de que poder del que no se abusa, no se usa. Y luego vienen los retrocesos, ¿no es cierto?, las ambigüedades. Pero yo te digo, Fernando, o sea, la gente la están llamando por deuda de 541 pesos. Te digo porque me pasó, pagué una tarjeta, pero en algún momento apareció precisamente de Cencosud 500 pesos de algún interés no cubierto en la boleta, no sé, y me han llamado 7 veces para que haya pagar 541 pesos. Pediste prórroga, supongo. ¿Ah? Claro, por supuesto, voy a ir a pedir un crédito al banco, a ver acaso, en fin, qué sé yo, para pagar los 541 pesos. Lo que te digo es que aquí hay en general, se está creando, o sea, la sensación de que el modelo de verdad no funciona, pero en las bases más esenciales, es decir, en la racionalidad de las competencias, la racionalidad de los acuerdos, la racionalidad de los cobros, etcétera. Yo me imagino cómo estará el estado de factura, qué es lo que hará los que pueden hacer factura, cómo estará funcionando realmente ese sistema. Entonces, estamos, como diría el senador Moreira, el raspado de la olla, Fernando, frente a este tema. Esto es complejo porque hacer retornar la confianza a la gente va a ser muy difícil. Sí. Y en medio de todo esto aparecen disputas y peleas que de pronto distraen cualquier cantidad, pero son interesantes porque son disputas etarias. Toda esta discusión sobre si Revolución Democrática donaba o no donaba, o si es que estaba generando una inversión futura con los propios dineros de los parlamentarios para financiar sus campañas políticas, es una discusión de esas típicas que se pudiera haber dado en cualquier contexto, con o sin pandemia, pero dentro de una pandemia tienen la ventaja, entre otras cosas, de distraer bastante la conversación de fondo sobre lo que está pasando en la pandemia. Sí, o sea, yo creo, volviendo un poco a lo que decía la senadora Van Rieselbergher, yo creo que ella apunta a la falta de neoliberalismo quizás en la política o en las palabras del ministro Briones. Yo creo que lo que hace Briones, sin ser tampoco, a ver, aquí no estamos hablando de que el ministro Briones tiene una postura ideológica de una economía basada en el desarrollo social y no en el desarrollo social de mercado, pero sí lo que hace un poco la senadora es decir, bueno, pero el detalle aquí es que fue Almacenes París quien se resguardó detrás de la Ley de Protección al Empleo, y Almacenes París no retiró utilidades, que básicamente es algo muy mínimo, entendiendo que Almacenes París es parte de un conglomerado que es Cencosud. Pero yo creo que ahí también apunta a otra cosa más política que tiene que ver en el oficialismo, y es
¿A qué ministro de Hacienda finalmente quiere este mundo al interior de Chile Vamos, representado por la senadora y presidenta de la UDI? ¿Quiere al ministro de Hacienda que asume la dirección una de las direcciones en Cencosud, o quiere al ministro de Hacienda Briones, que de una u otra forma viene, a pesar de que viene también del mundo de la derecha, es como esta nueva derecha un poquito más consciente quizás del desarrollo social del sistema de mercado? Entonces yo creo que también ahí hay una pugna bien importante. Hay una nota también en El País que salió ayer que yo creo que responde un poquito a esa tensión interna en cuanto a cómo se va a ir desarrollando el modelo económico que finalmente se va a cimentar en base a cómo se aborda esta pandemia, porque no hay que olvidar eso, todo lo que está ocurriendo en la pandemia ahora, hay ajustes bien importantes que no sabemos si van a retroceder después, en materia, por ejemplo, del avance hacia un Estado policial, y también en materia económica. Hay muchos cambios a nivel de subsidio, también, por ejemplo, la pelea por este ingreso básico de emergencia, si es que en algún momento va a dejar de ser emergencia y quizás vamos a apuntar a un ingreso básico basal para la población en nuestro país, que tienen realmente tensionado el origen, y yo creo que ahí vuelvo un poco a las palabras iniciales de la senadora, el origen ideológico de Chile Vamos. De ahí hay una tensión que yo creo que es importante observar. Ahora, con respecto a voladeros de luces y distractores en medio de la pandemia, yo creo que hay un montón. Pasó un poco con el video que difundió el diputado Coloma hace un par de semanas atrás, que era un video en donde se mostraba que prácticamente una horda de movilizados del estallido de octubre a quemar la moneda, que no prendió mucho. Y después lo vemos también con esta crisis que se desata, o esta crítica que se desata a Revolución Democrática, porque finalmente los parlamentarios de RD lo que hacen es entregar parte de su dieta de vuelta al partido. Ahora, yo discutía con alguna persona en Twitter de este fin de semana y decía, bueno, quizás tiene un poco que ver con la concepción judeo-cristiana de la donación de capital y de dinero de cada persona, pero ahí también entra ahí en la disputa de pensar, bueno, prefieres que esos millones sean para uso personal y que se gasten, por ejemplo, en tu familia, en un viaje, etcétera, en vez de que sean donados de vuelta al partido. Entonces, creo que entrar en esa discusión ahora, claro, abre una discusión importante a la hora de ver cómo financiamos el sistema de partidos, pero por otro lado también tira la pelota para una crítica fuerte en medio de una pandemia en donde todo debería estar centrado en el abordaje que se está teniendo del avance del coronavirus. Entonces, no funciona, la política no funciona así. La política no funciona con cosas que si debieran ser de una manera porque eso salva vidas o porque eso es la forma de combatir, todos debiéramos concentrarnos detrás de eso. No funciona así. O sea, no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho, pero yo no dije eso. Yo dije que en un contexto de pandemia, no estoy diciendo que todos debemos estar abocados a lo que a que todos rememos para el mismo lado en cuanto al tema de la pandemia. Digo que la centralidad de la discusión en estos momentos es la pandemia. Oye, pero yo... Eso es lo que apunto. No que todos vayan detrás de... Sí, sigo encontrando que no es así. Fernando, sí. Mira, yo creo que desde el punto de las palabras de Van Rieselberghe y las disputas al interior del oficialismo, que es el mundo más ortodoxo frente a la economía, son entre monetaristas y la gente que se da cuenta que en un mercado o en un sistema como el nuestro, para que las cosas funcionen, primero tiene que haber bienes a disposición de la gente, en segundo lugar tiene que haber mercado y competencia, y en tercer lugar dinero suficiente. Y si el dinero es una creación ficticia, no proviene, ¿no es cierto?, de actividades que ocupan o que son registradas en la producción interna del PIB, sino que son
son rebusques en el centro de la sociedad, como todo el sector, una parte importante del sector informal o de la gente que se queda fuera de los mercados. Bueno, estamos en medio de una crisis relativamente severa y sobre el qué hacer. Y entonces, este debiera ser el mundo perfecto para los monetaristas, los que creen que la cosa se funciona y tirar billetes a lo mejor sería la solución específica. Lo han discutido, tirar billetes desde un helicóptero, no sé, para que la gente tenga plata y salga a comprar. Sí, pero no hay mercado funcionando. Estamos en una situación en que nada funciona o todo funciona a media. Y desde ese punto de vista, entonces, es natural que se produzcan no solamente las discusiones del oficialismo, sino las discusiones en el seno de la sociedad y del empresariado. O sea, tenemos un mercado, es tan irracional lo que está pasando, que tenemos un mercado negro de mascarilla y y los empresarios están regalando mascarillas. Es decir, no entiendo yo cómo una economía que, ¿no es cierto?, que funciona de manera espontánea, tiene incluso en sus componentes más concentrados, el retail concentrado, etcétera, salen a hacer caja cobrando todas las deudas, que todo el mundo está raspando la olla para hacer caja, pero la cosa no funciona así, la economía no funciona así, la gente no se alimenta así, y entonces no hay perspectiva de empleo, no hay perspectiva de ingreso, no hay mercado, la gente empieza, en fin, se empieza a paralizar, es una cadena de paralización, y la verdad es que uno no ve que la economía se esté orientando a solucionar esos problemas en las dimensiones que el país necesita, a menos que caigamos lo que yo llamo el espíritu suicida, ¿no es cierto?, al estilo brasileño. Aquí no hay pandemia, aquí hay una economía, hay que obtener la inmunidad del rebaño, ¿no es cierto?, salgamos todos a trabajar en la calle, el que se murió, se murió. Eso es lo que está pasando, porque no hay ideas en la economía, Fernando, o sea, eso es lo que está pasando, no hay ideas en la economía, hay medidas monetarias, pero no hay ideas en la economía. Bueno, yo tengo la impresión que si es que en algún lugar se está dando una discusión, quizás todavía en sus albores, pero que ya viene desde algún tiempo, si en algún lado se está haciendo una reflexión respecto de si es que el modelo neoliberal que nos rige tiene que ser modificado o podría ser ajustado para generar cambios profundos en eso, no está haciendo en la oposición, donde la oposición todavía tiene una discusión bastante larga sobre si es que sirve o no sirve, están divididos ahí en términos de partidos y posiciones que siempre han querido otro modelo, por lo tanto no tienen por qué adscribirse a este, mientras que otros los abrazaron, fueron parte de eso, fueron dirigentes del mismo modelo en las distintas empresas en las que participaron, y esa discusión todavía no está tan fuerte como siempre está empezando a ser bastante interesante la discusión al interior justamente de la coalición de gobierno, que es la que tiene, que está educada en el sistema neoliberal. ¿Y por qué? Bueno, por bastantes señales que se empiezan a dar de que este tipo de modelo, y una pandemia lo refleja perfectamente, como dices tú, Chago, este tipo de modelo tiene como hándicap principal el que es intensivo en torno al dinero y no es intensivo en torno a las necesidades de las personas. Y por lo tanto tú lo empiezas a notar ahora cuando tienes que distribuir dinero, cuando tienes que generar situaciones de compensación, cuando no te funciona la mano invisible y por lo tanto hay que intervenir con una mano súper clara que se llama Estado. Y ahí surgen desde las personas que dicen que es el momento para probablemente cambiar a un modelo socialdemócrata, como lo plantea el propio Joaquín Lavín en un momento dado, y varios otros, incluso el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, y otros que no, que dicen de que hay que dejar ser y no hay que meterse, y por eso es que irrita que se meta el ministro Briones a decir que no debiera
comportarse la gran empresa como siempre se ha comportado. Pero, Fernando, yo tengo una palabra, digamos, para enfrentar, porque lo siento así, desde mi condición de ya viejo, ¿no es cierto?, adulto mayor, y de tener que soportar y ver, digamos, enfrentar esto, heterodoxia. Esa es la palabra. O sea, no hay una solución dentro de una escuela, sino que estoy muy de acuerdo con algo, vuelvo a insistir en el concepto, la inteligencia de enjambre, que es la inteligencia colectiva, que son los promedios superiores de las sociedades cuando alcanzan niveles de cooperación y de confianza en ella, que les permiten generar plataformas, ahorros, esfuerzos, etcétera. Es decir, no, el paraíso no es ahora, ¿no es cierto? Pero la sensación de futuro, la sensación de construir, de reconstruir, etcétera, requiere de un mínimo de confianza y de solidaridad, de mirar para el lado, y de soluciones que son muy heterodoxas. O sea, lo peor que podría ocurrir aquí es que alguien mire, ¿no es cierto?, con anteojeras de caballo, ¿no es cierto?, un camino rectilíneo. No va a ser así. Y una de las cosas sí es que las bases de poder futuro van a ser totalmente diferentes. La política se va a tener que transformar en muchas cosas. El ejercicio del poder político no puede seguir siendo centralista si esto no resiste. Pero no resiste además porque la historia del país, por lo menos en la historia de Chile, ha sido acumulativa, en que se van desarrollando procesos de poder, de desarrollo, etcétera, que son extrínsecos al centro, que no tienen que ver con este centro. Entonces, la mitad de lo que discutimos en Santiago y nos olvidamos del resto del país, porque los problemas están acá, porque lo que se comunica está acá, el gobierno está acá, etcétera. Pero el país, esta crisis y estas situaciones requieren de una mirada país, y entonces ahí es donde está trazada la responsabilidad, a mi modo de entender, de la oposición. Y es más interesante lo que pasa en la derecha, cómo discute la derecha, porque como tú dices, Fernando, son más disciplinados, están más afines, digamos, al análisis de las cuestiones económicas. Nosotros, el mundo progresista todavía vive incómodo con la palabra mercado, pero por favor, ¿qué es eso? Maca. No, yo creo que cuando uno observa un poco cómo se está moviendo todo y cómo salen a cada cual también a defender un poco el proyecto ideológico, no hay que olvidar que esta pandemia se da en un contexto especial en Chile bajo el desarrollo de una fuerte crítica al modelo institucionalizado en los últimos 30 años en el país después de el estallido de octubre. En ese contexto, leer las palabras de la senadora también es leer las palabras de un sector que abiertamente se prepara para una disputa constitucional, y lo que hace de una u otra forma el coronavirus cuando llega lamentablemente y afecta a toda la población del mundo, es decir, en la realidad de nuestro país es a quien finalmente, en quién se concentra el salvataje en medio de la pandemia. Entonces, en ese sentido, hay una visión arraigada dentro también de un grupo de dirigencias políticas de nuestro país que estaba acostumbrado a que el salvataje tiene que ir directamente a la economía, porque la economía entendida como el poder económico más duro empresarial del país, el sistema bancario, etcétera, tiene que estar enfocado ahí, porque finalmente es ese el mundo que establece y que asegura el trabajo, finalmente, y el trabajo y el salario es el que mueve la economía a través del sistema de mercado y de consumo. Y vemos que en una realidad de pandemia, lo primero que baja es el consumo, y las necesidades extras a la sobrevivencia ya no están. Entonces, cuando se rebaja ese poder adquisitivo o de deuda de las mismas personas, porque básicamente las personas antes financiábamos nuestra sustentabilidad de la vida en base a la deuda, entonces cuando tampoco te puedes endeudar porque no tienes trabajo, finalmente se te cae todo eso. Y ahora el eje de la discusión es asegurar la sobrevivencia.
Y asegurar la sobrevivencia no pasa por la agilización necesariamente del mercado, sino que pasa por la agilización del acceso al consumo básico de alimentos, de vivienda y de luz y de agua. Entonces, ese eje de discusión en donde ya no tienes que agilizar el mercado para que el consumo vuelva y se revitalice, que también es una discusión básicamente muy necesaria también, sobre todo porque el empleo en nuestro país se centra en el área de servicios. Ese eje de discusión se traslada a que haya, por ejemplo, una renta básica de sobrevivencia, una cantidad de dinero mínimo por cada persona, no para poder agilizar el mercado y aumentar la economía, sino que básicamente para poder vivir. Maca, pero el mercado funciona como nosotros queremos que funcione. Mira, claro, las mejores manzanas gratis tú te las comías en el sur de Francia cuando los precios agrícolas no daban para que hubieran trabajadores estacionales que fueran a trabajar, a cosechar y llevar, y entonces el Estado le pagaba a los agricultores una determinada cantidad de dinero para sostenerles su actividad, y luego la gente pasaba una camioneta con 2 camiones, sacaba manzana, cosechaba la manzana y se la llevaba para su casa, se se las comía como quería. O sea, los mercados no son cosas en sí, sino que son cosas para sí, es decir, funcionan para nosotros como nosotros queremos que funcionen. Y ese es el tema. Si esperar que el mercado con una mano invisible solucione todo es imposible. Pero por lo mismo, tienes que aceptar que vives en una economía donde el centralismo y el estatismo no va a solucionar todos los problemas. Sin duda. Y los mercados pueden ser buenos mecanismos de distribución si funcionan con lógica, con racionalidad y mirando para el lado, o sea, mirando colectivamente y no como con la anteojera de caballo. Sí, yo soy partícipe, y ustedes lo saben porque lo hemos conversado acá antes. Yo creo que el mercado, si es que no tiene en el consumidor al eje central, el que toma las decisiones, el que puede decidir si es que compra esto o compra lo otro en función de todas las razones que se le vengan a la cabeza, cualquiera, y que incluso en determinadas oportunidades pueden ser hasta de castigo a una empresa por comportarse de una manera que considere indebida. Pero mientras el consumidor no tenga la conciencia de sí mismo de que tiene poder, ese mercado es totalmente fallido. O sea, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y tú ves que la confianza de los consumidores cae y sigue cayendo. Sí, y por eso que yo creo que en este asunto particular de lo que estamos conversando, la situación de Cencosud, se avistó por parte de la empresa de que aquí podía haber una de esas cosas inéditas, un cisne negro, una de esas cosas improbables, de muy baja probabilidad pero de alto impacto, que podría traducirse en una suerte de castigo consumidor. Y eso es lejos lo que más inmediatamente paraliza una decisión mal tomada sobre la base de afectar a las personas a las que se les pretende vender. Y se reguló. No creo que fue Briones el que lo motivó. No creo que fue conversaciones por teléfono el que lo motivó. Yo creo que se vio en ciernes un potencial daño de la marca que se traduce en consumo. Y eso es lo más elocuente que existe en una economía de mercado, solo que hay países que son súper potentes en ese tipo de conocimientos. Se saben los consumidores generadores de un poder de adquisición que cambia las cosas, y hay otros países que consideran que o no saben o no han sido educados en eso o lo minimizan, el poder que tienen, aunque sean personas que no tengan las mismas condiciones económicas que los grandes empresarios. Qué buen punto, Fernando. Daño de marca. Eso es un tema. ¿Cuánto daño le hizo a la marca? Eso lo vamos a ver más adelante, cuando se vuelva a una muy buen punto. Tú estás cambiando. Sí. Gracias, Santiago. Gracias, Maca. Gracias, Maca. Gracias, Fernando. Chao, que estén bien, cuiden. Chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. En días de emergencia al coronavirus COVID-19,